Bueno, muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos a este lanzamiento del libro póstumo de Óscar Godoy, titulado Sobre la representación política, historia del gobierno representativo, editado por el Fondo de Cultura Económico. Este libro, o el lanzamiento de este libro y la actividad, se enmarcan dentro de las cátedras de la Universidad Adolfo Ibáñez, proyecto que estamos relanzando este año a 10 años de su origen. Para comenzar, entonces, les queremos mostrar un breve video que les va a contar cuál es nuestra historia hoy día de las cátedras. ¿Lo ves? Cuando el ruido se apodera del mundo, las ideas deben orientar el debate. Ellos no hablaron de nosotros, pero sus ideas fundamentales y robustas nos ayudan a pensar este tiempo y a anticipar el que viene. ¿Es libre una sociedad sin economía de mercado? ¿Cómo fortalecer la democracia liberal? ¿Cuál es el lugar del mérito en la sociedad? ¿Hay democracia sin protección de la propiedad privada? ¿Sacrificar libertad por igualdad? ¿Hay democracia sin orden? Nuestros directores: Leonidas Montes, Arturo Fontaine, Iván Jaksic, Ignacio Briones, Álvaro Fischer. Seminarios, lanzamientos, podcast, invitados internacionales, cursos, debates, entrevistas, opinión, incidencia, impacto. Bienvenidos a las cátedras UAI. Ideas sin tiempo. Bueno, para dar inicio formal a este lanzamiento, quiero invitar al rector de nuestra universidad, Francisco Covarrubias, a darles algunas breves palabras. Bueno, muy buenas tardes. Venía corriendo, así que todavía estoy descansando, venía de Peñalolén. Quiero decirles que para nosotros es un orgullo poder hoy día estar presentando el libro que estamos presentando y reflexionar sobre las instituciones y cómo la representatividad y cómo la voluntad política, cómo la conversación pública se hace eco en este libro que Óscar estaba escribiendo al momento de su muerte. ¿Cierto? Son puras preguntas que se insertan en el seno de la historia del gobierno representativo y que hoy día estamos publicando de forma póstuma y de alguna manera estamos también rindiendo un homenaje más a Óscar, que para muchos de nosotros fue una persona tan relevante y tan importante en nuestras vidas. Celebro que esté aquí la familia de Óscar, a Pablo, la hermana de Óscar, así que quiero decirles que para muchos de nosotros Óscar Godoy fue un maestro. Él estudió filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso, obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense. Como profesor enseñó y abrió las puertas de la filosofía política en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica y en la Facultad de Ingeniería Comercial, donde Ignacio y yo lo conocimos, ¿cierto? Su contagiosa pasión por los grandes pensadores, sin lugar a dudas, inspiró a muchas generaciones.
Basta recordarlo en ese cuarto piso de la Casa Central de la Casa Central de la Universidad Católica, ¿cierto? Donde se alojaba el Instituto de Ciencia Política, y todo cambiaba cuando aparecía el legendario director, su elegancia, siempre de traje impecable, con corbata y zapatos bien lustrados, y su prestancia, una mirada que parecía venir desde arriba, pero que en algún momento bajaba para compartir siempre con una sonrisa. Son algunos de los recuerdos que atesoramos de su vida. Óscar Godoy fue un estudioso del pensamiento político, pero su legado va más allá de la lista de sus publicaciones, ¿cierto? Además de profesor y maestro, sobre todo fue un intelectual público. Su idea irradia en el alma liberal y sobre todo el alma republicana, y su legado y el coraje de un espíritu libre, independiente y honesto. Fue uno de los padres fundadores, digamos, del Centro de Estudios Públicos, y participó siempre desde el diálogo, participó desde el Acuerdo Nacional en 1984, siempre desde una vertiente de generar diálogos. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo de Óscar, pero hoy día nos convoca su libro, ¿cierto? Una obra que yo creo que va a ser muy importante, no solo como un legado de él, sino que también para entender de mejor forma lo que fue su pensamiento. Quiero decir que a nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez es un honor que podamos estar hoy día lanzando este libro. Quiero decir también que Óscar está muy presente en muchos de nosotros, a quienes nos formó, y quiero decir que la cátedra Tocqueville, que él dirigió con gran maestría, es lo que es gracias a lo que fue su aporte, y hoy día tenemos un continuador en Ignacio. Quiero terminar diciendo que esto se inserta en las cátedras que hemos relanzado recientemente como universidad. No hace mucho sentido reflexionar en estas ideas sin tiempo, como bautizó la decana de gobierno, digamos, o no sé si fue la Nicole la que bautizó, pero alguien bautizó, digamos, el por qué tienen sentido estas cátedras, de que de alguna manera cómo estos autores nos hablan de distintas formas a la coyuntura actual. Y el libro de Óscar también nos habla en la coyuntura actual, así que es una muy buena forma para poder compatibilizar lo que es el pensamiento, digamos, del autor con lo que pretendemos a través de las cátedras. Muchas gracias y muchas gracias. Bueno, vamos a continuar el lanzamiento con la charla del profesor José Luis Villacañas. La charla está titulada El reto del gobierno representativo en la sociedad de masas. Antes, una breve presentación del profesor. Él es catedrático en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está acá en Chile invitado por la Universidad Diego Portales. Luego tendremos una conversación con los directores de las cátedras de Alexis de Tocqueville, Ignacio Briones, y Arturo Fontaine, director de la cátedra de Edmund Burke. Profesor López. Muy buenas tardes, estimado presidente de la Fundación Adolfo Ibáñez, don Pedro Ibáñez, estimado rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, don Francisco Covarrubias, estimada decana de la Escuela de Gobierno, doña María José León, estimado director de la cátedra Alexis Tocqueville, don Ignacio Briones, estimados directores de cátedra, estimadas autoridades, decanos, profesores, estudiantes, queridos y queridas colegas, amigas, amigos. Vita brevis, la sentencia clásica, siempre impuso una economía de la vida que debía preocuparse por identificar lo importante. Por eso es ciertamente una sentencia filosófica. En el caso de don Óscar Godoy, esa identificación le llevó a esta su última lección sobre la historia del gobierno representativo, que es un libro dedicado al problema más importante de nuestro tiempo. Esta tensión, narrar una larga historia y al mismo tiempo centrarse en algo urgente e importante, perentorio, diría yo, recorre el libro sobre la representación política. Por una parte, el autor no quiere acortar esta historia de la representación política, y eso explica que a veces don Óscar se demore y se entregue a vías laterales
aunque nunca se distraiga respecto del tema central, la representación política. Así, al tiempo que nos internamos por la formidable incursión en la tolerancia de Santo Tomás hasta John Locke, apreciamos la severa economía de líneas rectas que atraviesa el libro, los descartes temáticos, los caminos que no se recorren, los puntos que se rechazan, los aspectos complementarios que se aparcan, mientras todo se orienta de forma inequívoca a lo que le preocupa en profundidad. En este sentido, el libro goza de esa directa franqueza que siempre tuvieron los que llevaron sangre vasca y además de la tierra de Arcaya, la que vio nacer a Francisco Vitoria, cuya franqueza directa se aprecia en todos los escritos que de él nos han llegado. No solo es algo propio de los vascos. En la cultura hebrea, ir al grano se dice tacles. Y esa es la clave de los que saben que llevan algo importante entre las manos, los que saben separar el grano de la paja. Traigo a mención esta expresión hebrea porque aspira a salir al encuentro, cuando alguien habla tacles, aspira a salir al encuentro de alguien con la claridad necesaria que facilita el acuerdo o el disenso, pero siempre sincero y respetuoso. Esa capacidad de hablar tacles es la forma suprema de la libertad. Óscar Godoy era, como dice Fontaine en el prólogo, un hombre libre. En medio de estos antecedentes, me permitirán que yo también hable un poco tacles. La predilección de los hombres libres por el gobierno representativo no puede ser ignorada. Es tan vieja como aquel momento en que las erinias fueron transformadas en euménides y la barbarie dio paso a la civilización que se levantó sobre la muerte de los hijos malditos del furioso Agamenón. Es condición civilizada suponer que todos los humanos tienen la misma noticia de la dignidad que implica su libertad y que por eso se ponen de acuerdo en defenderla en común, eligiendo a los más adecuados para ello. Este supuesto cristalizó normativamente en la Ilustración y por eso su programa fue la universalización de la libertad. La comprensión fundamental de la Ilustración reside en que la atribución de la dignidad al ser humano no procede de un acto a posteriori, de un examen, de una verificación o comprobación, sino que se ha de conceder a priori a todos nosotros, con independencia de méritos y deméritos. Kant, que llevó esta tesis a su precisión normativa, la fundamentó en la atribución necesaria a todo ser humano de inteligencia o razón, no por la cualificación de su bondad o cualquier otra cualidad comprobable. Si el ser humano es inteligencia, entonces debe fijar sus propios fines. Para eso debe ser libre y gozar de la suficiente autonomía mental y material. Para estar en condiciones de disponer de esa oportunidad de fijar sus metas, Kant añadió la condición de la igualdad de poder. Lo que él quería incluir en esta condición personal no era en modo alguno, sino que la voluntad de un ser humano no se sometiera a la voluntad de otro ser humano por su condición personal, sino solo por la inteligencia que le diera su adhesión. Solo se obedecía a otro ser humano en la medida en que éste representaba la ley, no a él mismo como voluntad personal singular. Y la ley solo podía ser obedecida
si de algún modo los que tenían que obedecerla intervenían en el proceso de formación. Esta fue la aspiración central de la relación de representación. Los representantes forjaban la ley en nombre de los representados y estos eran gobernados por esa misma ley. No se defendía la igualdad como homogeneidad, ni de vida, ni de caracteres, sino como la aspiración a que nadie tuviera la posibilidad de hacerse obedecer ante otros por su condición, voluntad o arbitrio personal. Se trataba de abolir las dignidades y privilegios heredados, estamentales, que determinaban socialmente quién debía tener poder político. Los alemanes distinguieron así, esto es algo que estará estudiándose acá en el seminario de Hannah Arendt, distinguieron entre Gewalt y Macht como forma de relacionarse los seres humanos. La primera, Gewalt, puede ser violenta, coactiva, puede generar una presión informal, influencia, puede ser mayor o menor, puede acumularse en unas manos e incluso puede dar miedo. La segunda, Macht, se vincula a la ley y ante ella, ante la ley, debe existir igualdad. El programa ilustrado, como sabemos, no era hacernos a todos iguales, era más bien el programa de coordinar la igualdad con la libertad y la autonomía para producir diferencias. Ese programa no se ha logrado jamás, obviamente, pero la peor manera de impedirlo es interpretar la igualdad como homogeneidad, la opinión pública como censura y la democracia como una condición social uniforme. Este fue el aviso que lanzó Tocqueville a su tiempo y que John Stuart Mill recibió de manera tan señera en On Liberty. Nadie puede dudar de la continuidad ilustrada de estos grandes autores, desde Locke, Kant, Tocqueville, Stuart Mill. Este programa ilustrado nos lleva a la clave de todo el libro de Oscar Godoy. Se trata de conectar la libertad y la igualdad con la diferencia, sin que la merma de la dignidad sea una consecuencia de estas dos aspiraciones. Todos nuestros ideales normativos dependen de este programa. Y por eso Oscar Godoy va tacles, directo al mismo. Pues ese programa no se puede desplegar salvo a través del sano ejercicio representativo. La historia de este ejercicio ha estado determinada por interpretaciones unilaterales. Esa historia ha llevado a tres formas fundamentales de interpretar la democracia representativa. Una, la que entiende la igualdad como homogeneidad de condición y uniformidad de vida, que en el límite siempre legitima una burocracia pública que produce las condiciones de distribución y administración general de los bienes políticos, del modo que denunció Tocqueville. La representación se impone aquí de forma sustantiva y material. El representante es un actor delegado, fiduciario, porque debe realizar los valores materiales que se derivan de esa homogeneidad social. Otra interpretación de la democracia, igualmente unilateral, entiende la libertad y la igualdad solo como la condición de posibilidad de la proliferación de diferencias, sin que ninguna tenga que imponerse frente a otra y que nunca se pueda destruir la dignidad de nadie ni permitir que uno se avergüence de su camino en la vida. La igualdad aquí no es una condición vital, material, de homogeneidad, sino la proporcionalidad directa de poder que se concede a todas las diferencias. Y la representación asume la fragmentación de intereses, sectores, razas, comunidades, géneros. En el primer caso, es muy fácil formar leyes y gobierno. Basta reflejar la homogeneidad. Y esa fue la ilusión de la idea nacional.
En el segundo caso, como Óscar Godoy muestra al exponer la teoría de Schumpeter, es muy difícil disponer de un concepto de bien común. Los representantes son solo el primer cuerpo materialmente condicionado en su proporcionalidad para formar algún otro cuerpo capaz de identificar el ser común, algo que siempre resultará imposible y generará inevitables agravios de diferencias desatendidas. Por eso a veces, cuando los pueblos desembocan en esta situación de fomentar única y exclusivamente diferencias identitarias, sus dificultades políticas crean las condiciones de posibilidad para regresar al sueño de la homogeneidad nacional. Pero hay una tercera opción, la kantiana, que es la de pensar la libertad y la igualdad conjuntadas en la noción de autonomía civil. Aquí hay bien común, que es la aspiración de que todos los ciudadanos dispongan de medios para su proyecto de felicidad, implicándose unos en la suerte de otros, sabiendo que si no hay autonomía civil, la libertad es una condición teórica abstracta y la igualdad no tiene interpretación precisa, siendo la de unos amenaza para los otros. La representación aquí no tiene ni una vinculación directa a intereses parciales ni a una condición material homogénea. Se vincula a la representación del bien común compleja, concreta, con órdenes reales sociales que tienden a conseguir la autonomía de todos, la autonomía suficiente, según las condiciones de cada presente, para que la libertad opere de forma conjunta, agrupando las diferencias de forma plural, pero sin identidades parciales absolutas. Podemos llamar representación nacional a la primera, representación de intereses a la segunda y representación republicana a la tercera. Hegelianamente, esta última sería una síntesis concreta que evadiría las unilateralidades de las otras dos. Ni homogeneidad social, ni solo diferencias absolutas de identidad, sino implicación de todos en la suerte de todos, mediante un juego plural de diferencias e identidades. Esta sería la utopía del gobierno representativo republicano. Sobre su condición de posibilidad diré algo al concluir. La política significa algo muy diferente en las dos primeras visiones unilaterales que acabamos de caracterizar. En la primera, la política es el arte de inducir mayorías capaces de forjar una representación sustantiva. En la segunda, es el arte de encontrar acuerdos, intereses entre identidades parciales. En la tercera, que sería una síntesis, la política es, sin embargo, el arte de hallar una autonomía civil, luego veremos algo de en qué consiste, que permita una libertad y una igualdad plural, que no ponga en peligro ni la creatividad de diferencias, por un lado, ni la percepción de que se pertenece a una única sociedad dotada de un bien común. Perdón, ni la percepción de que no se pertenece a una única sociedad dotada de un bien común por otro. La primera es la democracia nacional, la segunda es la democracia, dicen, liberal. Pero es la tercera, la verdadera democracia republicana liberal, pero no individualista ni particularista. Cada una tiene una interpretación del gobierno representativo y de la divisa de la política, divisa que dice lo que a todos concierne a todos, lo que todos afecta a todos concierne, de la que Godoy hace uso en el libro varias veces. A todos nos afecta o concierne algo como nacionales, sí, dice la primera. A todos nos afecta y concierne algo de intereses particulares, sí, dice la segunda. Y es verdad, pero a todos nos afecta algo en tanto comunidad política y social,
capaz de mantenerse unida en un sentido básico y normativo, derivado de la conciencia de vivir en común en paz, libertad, seguridad y creatividad. Identificar el mayor peligro para esta normatividad republicana, liberal, ilustrada, que se fue formando lentamente a partir del filósofo central del libro, John Locke, hasta llegar a su desarrollo normativo en Kant, constituye el gozne del libro de Oscar Godoy. Desde Locke a Kant, la crítica, que se sostenía por el entusiasmo de la de la disposición moral, fue orientada al sentido republicano, concretando la idea de la dignidad humana que la representación debe garantizar. Por supuesto, hablamos de tipos ideales de mi querido Max Weber. Y Oscar se entrega a meticulosas reflexiones cuya finalidad es mostrar que esos tres tipos de representación no se dan nunca puros y que no dejan de presentar todos ellos problemas. Su conclusión, como lo muestran sus análisis de Zolo o de Dahl, Robert Dahl o Schumpeter, es que ninguna idea de representación carece de problemas. Y ahora vamos a analizar los centrales. La representación, queridas amigas, queridos amigos, es una categoría política que en realidad se forma antes de los estados modernos. Procede de la idea corporativa medieval y tiene en la ciudad y en sus corporaciones su entorno más preciso, que se desplegará luego en los parlamentos. Los parlamentos es una forma de representación ciudadana. Cuando se introduce la variable de los estados modernos, la nitidez del modelo ilustrado ideal desaparece. Si nos fijamos bien, todos los problemas que presenta el libro de Oscar Godoy están atravesados por este factor. Cuando Godoy cita a Tocqueville, que se preguntaba si marchamos hacia el despotismo o hacia la república, nos recuerda, don Oscar, que esta frase, si marchamos hacia el despotismo o hacia la república, contiene el propósito fundamental de su libro, cuyo contexto es el de una genealogía de la democracia representativa de nuestros días. Me parece central este pasaje y esta genealogía, pues este factor no es ajeno ni lateral a la evolución del mundo político contemporáneo. Por el contrario, depende de un proceso fundamental de la política occidental, cuyas premisas debemos identificar. La sociedad de masas y su relación con el Estado. De eso se trata. Pero esta relación no fue una exigencia del gobierno ni de la representación. No fue prevista por la teoría representativa. No se dio, por ejemplo, en Inglaterra, ni en Suiza, quizá ni en Holanda. Fue una exigencia de cierta evolución del Estado moderno. Este punto es muy consciente en el libro que comento. Este libro, dice Oscar, es una investigación acerca del Estado moderno, en su tensión con el gobierno representativo. Su punto de partida, añade, es la fundación del Estado moderno en el periodo de los siglos XV y XVI. Lo que estamos abordando, por tanto, es la dialéctica entre el gobierno representativo y el Estado moderno, cargada de destino. Esa dialéctica se fue inclinando siempre cada vez más a favor del Estado, disminuyendo la forma de gobierno representativo tradicional, local, particular, parlamentario, urbano, y asumiendo todas esas formas de gobierno desde aparatos centrales burocratizados. Oscar lo ve bien. El Estado, desde el siglo XVI, nos dice el autor, siguió su camino
abandonando todas las formas de poder mixto, de cuerpos intermedios, de gobiernos locales autónomos, de las repúblicas urbanas, en las que era evidente y vital la necesidad de un bien común, hasta generar, cito a don Óscar, una poderosa e inédita concentración del poder del Estado que condujo al desarrollo del absolutismo. Absolutismo y masas son dos viejos aliados. A partir de esa emergencia, todo se tornó ambivalente. Pues de ese estado absoluto, del estado absoluto, emergió la nación, que se calzó las sandalias de la soberanía concentrada de los reyes patrimoniales, y de ahí a lo que Godoy llama la reforma democratizadora moderna del sistema representativo. El sistema representativo se hizo valer como forma de gobierno propia de una sociedad estatal que era ajena, en tanto sociedad estatal, en tanto que Estado era ajena al principio de la representación. El problema central que avista el libro es que nunca se decide, nunca podemos decidir, si una vez que el Estado absoluto comenzó su camino, los conceptos de nación, soberanía, democracia y representación son correcciones republicanas al poder del Estado, o más bien la vía regia por la cual se impone el absolutismo del Estado. De esa ambivalencia, nunca del todo resuelta, llena de dialécticas históricas, tiene que hacerse cargo la teoría política contemporánea. Y creo que esa es la aspiración fundamental del libro de Óscar. Pero ese hacerse cargo es también el problema central del presente. Basta que nos preguntemos si la teoría populista de Laclau, con su líder personal que encarna un significante vacío, forma parte de una variación del gobierno democrático representativo, pues cumple todas las formalidades democráticas y tiene una idea de representación, o es más bien la desinhibición absoluta de los poderes estatales bajo la coartada de una forma concentrada de soberanía y pueblo que no hace sino intensificar las dimensiones de masa, como vio Freud en su libro Análisis del Yo y Psicología de Masas. En realidad, ninguno de los contrapesos procedentes de la revitalización de la vieja constitución mixta ciceroniana ha contenido la capacidad del Estado de imponer su poder concentrado. Hasta hoy, Óscar, en las últimas páginas, recuerda que la representación política a través de unos partidos convertidos en órganos del Estado no es sino una representación del Estado ante sí mismo. Podríamos decir que ese proceso llega a su término con el populismo. También el Partido Populista se ve como un órgano definitivo del Estado en tanto productor de pueblo. En esta doctrina, el partido es el representante y el Estado el representado. Eso es lo que finalmente ha tenido como consecuencia que quien controle al partido controlará al Estado, representado por él. Los ciudadanos individuales no son, como quería Jelinek, el gran Jelinek, sino ulteriores órganos del Estado, en tanto que habilitan a los partidos a serlo. Son, como diríamos, órganos primarios que permiten que los partidos sean órganos secundarios, pero siempre órganos del Estado. La autodeterminación del Estado, en el sentido de Niklas Luhmann, tiene aquí su manifestación más profunda. El planteamiento de Óscar Godoy aparece conscientemente en este pasaje. La línea genealógica que estoy tratando, que trata el libro, se refiere a la reconstrucción de la continuidad discursiva, pero también a la sucesión histórica de la estructura de gobierno representativo en tensión con la democracia representativa. Por supuesto, Óscar es consciente de que esta secuencia no es fácil. La teoría política no puede ignorar
esa conjunción, democracia y representación, no es incondicional. Está sometida a severas restricciones y tensiones. Para que ambas ideas sean compatibles en el presente, se requiere algo decisivo, que está más allá de la constitucionalidad directa, de la letra de la Constitución, más allá de la estatalidad, algo que concierne a lo que podemos llamar, variando sobre Weber y variando sobre Tocqueville, el espíritu del republicanismo. Sin ese espíritu, la síntesis de gobierno representativo y democracia no puede dejar de sufrir algún tipo de patología. ¿Pero qué es el espíritu del republicanismo? Por supuesto, es algo que ningún Estado jamás quiso promover. Sea cual sea la genealogía que tengamos en cuenta, ese espíritu ha escapado a la perspectiva del gobierno en la sociedad estatal de masas. Creció como espíritu en el periodo previo a la sociedad estatal de masas y en algunos pocos espacios. Nunca se introdujo de verdad en los estados continentales. Hoy ha dejado de ser significativa. El espíritu republicano está amenazado de desaparición. Por el contrario, podemos describir el proceso moderno como el esfuerzo gubernativo del Estado en todas partes para dejar una ciudadanía fácilmente gobernable. El Estado no creó la masa, es verdad. La creó el sistema productivo industrial y sus exigencias. Pero el Estado, que por supuesto promovía ese sistema productivo, se enfrentó al proceso de cómo gobernar masas, pues era evidente que ellas emergían desde la destrucción de todos los órdenes antiguos de gobierno. Esta es la tesis de Hannah Arendt. Tuvo que hacerse cargo el Estado, porque el Estado no podía prescindir del sistema industrial, de su mercado y de su condición. Emil Lederer, recién llegado a la New School de Nueva York, desde la Universidad de Heidelberg, aseguró que el estado de masas, de un modo u otro, acabará por utilizar recursos totalitarios de gobierno. Lederer recordaba que para ello destruiría los cuerpos intermedios, todas las asociaciones que pudiera, los lugares donde los seres humanos se reúnen, las instituciones y corporaciones, para así dejar individuos aislados. Esta intuición que Hannah Arendt asumió pronto representa la idea del totalitarismo clásico como gobierno de masas. Hoy la representa el populismo en todas sus orientaciones. Pero Godoy nos descubre que esa destrucción de todo espíritu republicano y de toda idea de autonomía civil presenta otro aspecto pernicioso, todavía más grave. Se trata de una opción siempre abierta en los gobiernos democráticos de masas. Citando a Tocqueville, habla del envilecimiento más general de las almas. Si se alcanzara ese estadio, se podría vivir a la vez en un gobierno político, en un régimen político, de gobierno democrático, representativo y tiránico. Godoy habla de un poder pseudo-paternal que entenderá el gobierno como la tarea de garantizar la posibilidad de fijar, de fijar a las masas irrevocablemente en la infancia. No podemos dejar de recordar que estaríamos en el triunfo de una anti-ilustración. Kant está aquí citado implícitamente, pero es importante recordar una cita de Freud que habló de la miseria psíquica de las masas como una condición de su gobierno.
el que reclama las identificaciones fuertes con una personalidad que presenta esa misma miseria psíquica de forma arquetípica, con un infantilismo omnipotente. Y como Weber y su discípulo Lederer, o Freud y su discípulo Lacan recordaron, cuando eso sucede, entonces las masas buscan un Führer y un amo, quien se apresta a apoderarse del Estado para facilitar así las identificaciones entre miserias psíquicas o almas envilecidas en uno o en otro lado de la lucha. Cuando llegamos a esta perspectiva, resulta plenamente significativa la página que me parece central en el libro, la que inicia la sospecha de que la representación hoy quizá haya llegado a ser acaso un engañoso artificio político. Es una cita de don Oscar. Eso supone, concluye Godoy, un peligro para la legitimidad del sistema político. Y obviamente es así. Cuando Godoy llega a esta página final de su libro, por supuesto nos pone ante los peligros de la situación actual. Un sistema político con claras sospechas de ilegitimidad carece de toda idea de bien común y está encaminado necesariamente a la anomia y tarde o temprano a la estasis. En realidad, este es un resultado del libro que obliga a replantearse las cosas desde el principio. Y así llegamos al punto clave. Pues toda la tradición de la filosofía política parte de una reflexión sobre el representante y su vínculo con el representado. Se asume que la naturaleza normativa de ese vínculo impide reflexionar sobre la facticidad del representado, la situación real del representado. Esto se supone digno a fortiori y se da por descontado. La condición moral del sujeto, que hemos reconocido propia del programa ilustrado, se traslada de forma inmediata a condición política. Y con ello, la teoría política solo trata de dignidad y de la condición del representante. Pero Tocqueville, Freud, Lederer, Weber nos ponen ante otra situación. Y también Óscar Godoy, quien ya en su obra anterior sobre los problemas de la democracia en Aristóteles habría identificado el nacimiento del espíritu republicano al que he aludido. Una vez que el representado se ha degradado por la propia evolución social e histórica de la sociedad de masas, del sistema productivo o del propio estado burocrático y paternalista, que lo ha fomentado como forma de gobernarlo más fácilmente, si pasa todo eso, resulta secundario el vínculo de la representación. En ese estado de cosas, el poder se refleja a sí mismo en el gobernado, hecho a su medida. Estamos ante una estructura esquizoide. Existe algo parecido a una dualidad entre Estado y ciudadano, pero en realidad es la misma subjetividad del poder, reflejada en el representado, cuya adhesión así queda completamente garantizada, al quedar prendidos todos, representante y representados, de una gestalt, de una configuración imponente y pública que los acoge a ambos. La forma más sutil de este gobierno, que se ejerce desde los aparatos centrales estatales, no fue la que Lederer encontró en el nazismo. En aquella época, fijaos, el individuo aislado era fácilmente coaccionado por el aparato del terror y su experiencia de impotencia le llevaba a disponerse a la obediencia, buscando una protección que solo podía ser circunstancial. Este escenario político era compensado, como sabemos, con discursos de omnipotencia, paranoides, en contextos de ebriedad y entusiasmo
técnicamente preparados para producir psiquismos adeptos. Pero hoy sabemos que la capacidad de la manipulación psicotécnica de las masas ha adquirido una perfección envidiable, que lejos de los escenarios del terror, hace incompatible la experiencia subjetiva de la libertad con la mayor manipulación objetiva de su psiquismo. Las perspectivas de orientación de la inteligencia humana por los resultados algorítmicos de los deseos, motivos o intereses ya plasmados por parte de las masas, pronto podrán neutralizar la tiranía de la opinión pública. De un modo, podrán materializar la tiranía de la opinión pública de un modo que John Stuart Mill no pudo ni tan siquiera imaginar. Unamos ahora los dos procesos, el de hacer saltar la relación de representación entre ciudadanía y Estado a través de partidos de formación oligárquica, con las nuevas formas de utilizar la miseria psíquica de las masas para facilitar el gobierno. ¿Cuál es el destino de la representación política en este contexto? Desde luego problemático, porque presenta un dilema. Por una parte, una representación política de la miseria psíquica puede llevar a mayorías que conduzcan al desastre. Pero si tiramos por la borda la representación política democrática, no habrá forma de impedir que su supresión se haga a favor de minorías oligárquicas que dominarán con más impunidad el Estado al servicio de sus intereses exclusivos. Abandonar la idea de la representación política los haría todavía más fuertes. Como he dicho, el libro de Óscar Godoy tiene una voluntad genealógica y nos ha mostrado que este proceso tiene su origen en la formación de los estados absolutos. Pero como si una aspiración a la producción de poderes concentrados inspirara un anhelo antropológico profundo, esa tendencia ha ido unificando las formas de poder en el Estado y en el presente, unificando la dimensión del Estado con la dimensión de gobierno, gubernamentalizando los estados, como vio Foucault, y tendiendo a hacer de la mayoría de ellos correas de transmisión, casi como promagistraturas de los grandes estados decisivos que hoy emergen con su dimensión imperial renovada. La representación política se ha convertido así no en una relación de abajo arriba, sino de arriba a abajo, en la medida en que los sistemas concentrados de opinión pública han ido formando al representado mismo. Los tipos de democracia representativa, nacional, liberal o republicana se han ido convirtiendo en lo que Óscar Godoy llama en una página el despotismo populista, que comienza a ser la normalidad, impulsado por los grandes poderes de la tierra. En estas condiciones da igual lo que entendamos en determinados ambientes por libertad. Su contenido se reducirá a nuestra participación y nuestra adhesión o identificación con esos grandes poderes mundiales como ofertas variadas de miseria psíquica. Siempre será una libertad condicionada por los contenidos inducidos de la sugestión de masas, que se convertirá en una dura coacción que despreciará cualquier forma de comprensión de la autonomía personal basada en el trabajo psíquico elaborado en libertad. Concluyo. La clave de todos estos malentendidos procede de una moralización de la ciudadanía política. La dignidad moral se asume que es un certificado de dignidad política, y no lo es. Pero el proyecto ilustrado nunca lo vio así. Se ha olvidado que Kant definió esos principios de libertad, igualdad y autonomía civil como derecho, cierto, pero al mismo tiempo y de forma inseparable como deberes. Y sin ellos no hay espíritu republicano.
Pero aquí todo se juega claramente en el sentido de la autonomía, que sintetiza la idea de libertad e igualdad. Antes dijimos que la democracia republicana implica el reconocimiento de un bien común. Ahora debemos poner la idea de autonomía civil en relación con ese bien común. Pues solemos creer que la idea de autonomía se alcanza mediante un proceso de formación individual. Y esto es un error. Autonomía civil es una condición que se alcanza por nuestra incorporación a formas de trabajo, de afecto, de reconocimiento por parte de otros. No hay forma de lograr esa condición al margen de la inclusión en alguna institución. Y no hay forma de entrar en una institución y de lograr el reconocimiento de los otros que en ellos se hallen sin autogobernarse, sin identificarse motivacionalmente con la institución y así entrar en procesos de gobierno propios, donde el representante se halle de algún modo vinculado personalmente a los representados. Y ese fue siempre el núcleo esencial de la representación. La autonomía civil es lo más lejano de la soledad. Implica formas de gobierno y de autogobierno que no están mediadas por el aparato administrativo del Estado. Realidades cuyos bienes no pueden ser administrados por burocracia. Bienes sociales. Quien vive en sus formas plurales, ciudades, comunas, asociaciones, empresas, sindicatos, universidades, iglesias, clubs, periódicos, editoriales, no ancla en una identidad absoluta, sino compleja y compartida, y puede orientar su psiquismo muy lejos de la miseria que denunció Freud, o de una identidad absoluta y parcial, pendiente únicamente de su interés. Así, puede influir y poner condiciones a la representación política, más allá de la maquinaria de los partidos. Puede alcanzar la dignidad política, la confianza y la autoridad, y hacerlas convergentes y parejas con la dignidad moral que se le supone siempre. Pero no estará solo ante el poder del Estado como una organización demoledora y de este modo disolverá la compacidad de la sociedad de masa. La posesión de esta rica red institucional de un país es la garantía de que los representados gozarán de un sentido de la dignidad que no saldrá corriendo a abrazar el primer amo. Este tipo de ciudadanos y de instituciones son un bien común, sin el cual no se gozará de la posibilidad de la democracia. Y el republicanismo político tiene que atenderla a todas ellas. Que el Estado proteja esa red institucional de un país implicaría revertir el proceso histórico por el que ese Estado se hizo con el monopolio de la gobernación de la ciudadanía y ayudar a generar espacios propios de gobierno en la sociedad civil con representación de calidad, sin la mediación burocrática permanente, pero con una mediación civilmente autónoma que redundará no solo en la independencia y la libertad estatal, cosa que será decisiva en los tiempos que vienen, sino que también redundará en seguridad y en paz social. Estamos ante la decisión fundamental del Estado actual, o apostar por la riqueza institucional de un país, o desnudarlo de instituciones y dejar a individuos aislados, solos, manipulables. Quien opere así no podrá predecir a qué amos servirán finalmente esos seres humanos manipulables. Y cuando se forme ese amo, nadie podrá sentirse seguro ni identificado, sino el que se zambulla
en su miseria psíquica. ¿Y quién que pueda evitarlo se condenaría a esta aventura? Gracias. Muchas gracias, profesores Villacañas, por tan brillante y clarísima exposición. Estoy seguro que Óscar Godoy, de haberla escuchado, estaría muy contento, muy complacido. Dice que no lo escucha. Es verdad, es verdad. Pero quienes lo conocimos y leemos su libro, creo que resume exactamente las preocupaciones de Óscar en los últimos años, particularmente luego del estallido. Esto es algo que le rondaba, como la representación estaba en crisis, cómo podía derivar en mala toma de decisiones. Y este proyecto que él siempre repetía que estaba trabajando, tuvimos la muy positiva sorpresa, descubierta por su hijo Pablo y Andrés Alonso Martos, que está acá, de que en realidad era un trabajo bastante acabado. ¿Ah? Y yo, antes de dar paso a esta conversación, donde mi idea es que podamos bajar estas ideas suyas en la conversación con Arturo a problemas bien del día a día, incluso de Chile, yo quisiera agradecer muy profundamente el trabajo de Andrés Alonso Martos, discípulo de Óscar, doctor, usted lo conoce muy bien, fue su director de tesis, y de Pablo, porque es un trabajo realmente riguroso, fino de archivo. Cuando uno lee esta obra, más allá de la parte final donde uno queda con ganas de que hubiera terminado esa parte de bajada a los debates contemporáneos, el resto está perfecto. Es como que no hubiera habido, o sea, hubiera habido todas las revisiones hechas por Óscar, que terminaron en una edición final, así que yo quisiera pedirle un aplauso por Andrés Alonso y Pablo. Y dicho esto, tenemos un espacio para preguntas, tenemos un vino de honor luego. Les propongo que los próximos 25 minutos conversemos, primero nosotros, luego vamos a abrir preguntas de ustedes. Y voy a partir, profesor y Arturo, tomando una idea fundamental en la que usted insistió, y que es una idea muy en el corazón de Tocqueville, ¿no? Así que es cómo logramos, citándolo a él, romper esta dificultad de abandonar a las personas de sus asuntos particulares y no entregarle lo público, lo colectivo, al único ente visible que es el Estado. Y hay una respuesta tocquevilliana que usted también citó varias veces, que es el rol de los cuerpos intermedios, el rol de la sociedad civil, no solo como ejercicio de la virtud democrática, sino que también como expresión de esas distintas formas de bien común. Entonces, le dejo a usted pensar eso, porque voy a partir con Arturo, que fue un actor muy activo en el proceso, los dos procesos constituyentes que hubo acá en Chile. Y quería preguntarte a ti, Arturo, ¿cómo advertiste tú que estaba contenido o no esa forma tan importante de sostener la democracia liberal y republicana al alero del sostén de los cuerpos intermedios? Lo pregunto particularmente porque los chilenos que están acá sabemos bien que los cuerpos intermedios, que no es otra cosa que la subsidiariedad, típicamente fue muy atacada por la izquierda y consecuentemente tampoco estuvo muy bien tratada, al menos en el primer texto constituyente. Entonces quería una reflexión tuya, Arturo, en esta clave, y luego le paso a usted también la palabra, profesor. Buenas tardes. Yo agradezco esta invitación para participar en la presentación del libro póstumo de Óscar Godoy, que, como bien ha dicho Ignacio, se debe en importante medida a la generosidad y al inteligente trabajo de Andrés Alonso. Es lo que estamos viendo en el texto. El texto fue accedido gracias a Pablo Godoy, pero hubo que hacer un trabajo de edición que quedó muy bien hecho, a mi juicio. Y agradezco a la cátedra, a Alexis de Tocqueville, a Ignacio, que está a cargo de ella, esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, está aquí Hernán Larraín, que participó activamente en el primer proceso y puede abordar esto en forma mucho más concreta que yo. Pero digamos que el tema de la subsidiariedad fue un tema que, sobre todo en el primer proyecto, quedó bastante fuera de
sin espacio, digamos, ¿no? No era ese el enfoque, no era esa la preocupación, no era ese el énfasis. Y dentro de la convención de la primera, se discutían, sobre todo informalmente, aunque eso no quedó mucho en el proyecto al final, pero en el proceso sí se discutió algo que tiene mucho que ver con el tema del libro de Oscar, porque en el fondo el libro de Oscar es una historia del concepto de representación. Y por otra parte, una defensa de la democracia representativa entendida como la forma viable de la democracia en el Estado moderno. Y de ahí emergen entonces como dos conceptos de representación. Uno, la representación entendida como el representante sería una suerte de vocero de la fracción ciudadana que votó por él, ¿no? Y representaría eso. Y Oscar es crítico de esa visión. Y luego está la idea, ¿no es cierto?, de que el pueblo elige a sus representantes para que tomen decisiones políticas en el contexto, claro, de poderes limitados. Y yo creo que sobre todo en el primer proceso hubo mucha atracción por esta idea de una democracia plebiscitaria, una democracia directa, ¿no? Se planteó esto en distintas formas, algunas aceptables a mi juicio, pero había una tendencia hacia allá, digamos, ¿no? Y claro, lo que hoy día estamos viviendo, fíjense que hay un libro de C.B. Macpherson, famoso filósofo canadiense, del año 77, donde él se inclina a favor de la democracia que él llama participativa, es decir, plebiscitario, democracia directa. Y sostiene en ese libro que esto ha sido imposible hasta hoy, pero que los desarrollos tecnológicos futuros hacen imaginable que esa democracia directa se pueda recuperar, la antigua democracia ateniense, digamos, donde la asamblea decidía ella misma, ¿no? Entonces, hoy día estamos viviendo eso. O sea, el rigor hoy día podríamos tener a todos los ciudadanos decidiendo, discutiendo leyes, aprobando leyes directamente. O sea, hoy día es factible recuperar la democracia directa ateniense. Y yo creo que este es el tema de fondo que estamos viviendo hoy día. ¿Queremos ir hacia allá o queremos mantener la democracia representativa? Y esto tiene que ver con la manera de entender qué es un representante, para eso funciona. Ahora, en la práctica probablemente, y lo dice Oscar en su libro, bueno, en la práctica hay una mezcla de esta visión como más de bien común del representante con la representación de intereses, se mezclan ambas cosas. Pero yo veo que este es un tema bien central que está en el ambiente y que de alguna manera el libro aborda. Si tú me preguntas cuál es la posición de Oscar frente a esto en el libro, yo diría que él cree que la crisis de la democracia contemporánea es la crisis de los partidos políticos. Porque él estaba convencido de que los partidos eran una parte consustancial a la democracia, pero ve que tienen poca militancia hoy día, ve que el financiamiento de empresas privadas tiene mucho riesgo, que el financiamiento público o estatal burocratiza los partidos y que se hace muy difícil hacer un proyecto coherente de bien general y es mucho más tentador hacer un listado de demandas específicas. Entonces yo diría que en suma, para Oscar Godoy, la crisis de la democracia, de lo que emerge del libro, es fundamentalmente una crisis de los partidos. José Luis, y para seguir con los cuerpos intermedios, las asociaciones, las agrupaciones de la sociedad civil, voy a refrasearlo en clave norteamericana contemporánea. ¿Cómo uno explica esta paradoja histórica, digamos, que esa sociedad que maravilló Tocqueville precisamente por la emergencia de estos cuerpos intermedios diversos, vive hoy día un minuto donde parece que todo eso va en retirada de parte del gobernante? Hemos visto los ataques a las universidades, los cortes de fondos bastante radicales que muchas veces iban a financiar sociedades, agrupaciones intermedias, sin quizás reparar en el daño que eso supone para la democracia, o quizás intencionalmente. ¿Cómo tú ves esa tensión y en Estados Unidos y quizás en la propia España donde tú vives? El analizar el
caso, bueno, antes, si me lo permites, Ignacio, quería decir que yo llegué a conocer a don Óscar hace 2 años, unas semanas, quizá unos días antes de su trágica muerte. Y que por supuesto lo conocí por Andrés Alonso y su esposa Rocío Garcés, que tienen, podríamos decir, casi toda la culpa de que yo visite Chile, ¿no? Y quería, obviamente, sumarme de manera muy explícita a la gratitud que tú has mostrado, no solo, ¿no?, por hacerme partícipe de este libro, de la amistad de Óscar, de la amistad de Pablo, sino también, como no, por permitirme que hoy tenga el honor de dirigirme a todos ustedes. Gracias, Andrés. Gracias, Rocío. Analizar, es verdad, ¿no? Tocqueville tiene de manera muy clara la diferencia entre Europa y Estados Unidos, ¿no? La Constitución, según la Constitución de la Nación, según la homogeneidad social de nuestra sociedad civil, en Francia la posibilidad de ir hacia un despotismo es muy grande, ¿no? Por eso, en cierto modo, la relevancia de lo que para él significaría la presión extraordinaria de Rusia sobre todo el continente, ¿no? Mientras que Estados Unidos puede tener homogeneidad social, pero dada la pluralidad de poderes no corre riesgo de un despotismo, ¿no? Claro, estamos hablando de 1835. Mientras tanto, analizar el caso de Estados Unidos requiere de una expertise que yo no tengo, ¿no? Pero tengo la impresión de que la historia es una sucesión de sobrevenidos. Y justamente por eso no debemos prescindir de un gramo de inteligencia, porque la vamos a necesitar. Y el sobrevenido fundamental de Estados Unidos es algo increíble, ¿no?, que podamos decirlo así, pero es aquello que emerge, ¿no?, de la fundación de su espíritu, que es Hollywood. Decía Joseph Roth, ¿no? El nacimiento de una nación, acordaos de aquel magnífico film, ¿no? El nacimiento de una nación, yo creo que sería más fácil llamarlo el nacimiento de 2 naciones, porque lo que está sucediendo allí, lo que está mostrándote el film, es que hay 2 naciones. Y esas 2 naciones han convivido de mala, no se sabe muy bien cómo, y ahora han estallado. ¿Y cuál será? Me pongo un poco en el tono de Tocqueville, ¿no? ¿Cuál será el siguiente acontecimiento? Nadie lo sabe. Ahora, lo que sí sabemos es que no se puede explicar, en mi opinión, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos sin esa historia de 2 naciones. La nación, el mar, esto, acordaos del viejo Carl Schmitt, mar y tierra, la noción del mar a ambos lados del Atlántico y del Pacífico, y la tierra, los grandes maizales, para entender, ¿no? Y esto es una situación muy, muy complicada, porque no hay forma de entender lo que está sucediendo en Estados Unidos sin una cierta revancha, sin un cierto resentimiento. ¿De quiénes? De los perdedores de los últimos 150 años. Ni más ni menos. Los perdedores del sur, los perdedores de Texas, los perdedores en el New Deal, los perdedores por supuesto, ¿no?, en los movimientos de los años 60, fundamentales, los movimientos de desprecio de las iglesias, de las congregaciones, los movimientos de derechos civiles, la
la conversión de las iglesias en movimientos por los derechos humanos, que deja a las iglesias luteranas fundamentalmente fuera de onda. Y, por supuesto, a los perdedores de lo que podemos llamar el cosmopolitismo, ¿no? Este neoliberalismo demócrata, que esto mucha gente, ¿no? En España hemos tenido que repetirlo 1000 veces. El neoliberalismo es fundamentalmente un fruto de las administraciones demócratas, fruto de Clinton, que ha dejado muchos perdedores, ¿no? Entonces, y por supuesto, los perdedores de la guerra de secesión, ¿no? Creo que sin esto no podemos realmente comprender lo que está pasando, porque es una acumulación de estratos históricos que ahora quieren su hora, pero que en el fondo no veo la manera de que esto pueda ser productivo. Y que, por supuesto, no cabe la menor duda, no sé si leísteis el artículo de ayer de Snyder, pero os recomiendo que lo leáis, va a debilitar a Estados Unidos de una manera como nadie está en estos momentos en condiciones de predecir, ¿no? Voy a tomarme el espacio para 2 preguntas breves, una cada uno, luego abrimos la sala. Sigo contigo, José Luis. Pusiste mucho énfasis en tu presentación en las condiciones fundacionales de la igual dignidad kantiana como principio de la democracia liberal republicana, la bautizaste tú, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿en qué manera este declive que uno puede observar y temer en el republicanismo liberal democrático puede arrastrar también esas condiciones primeras de dignidad que no son otras que los derechos humanos fundamentales, los derechos civiles, las libertades? Sí. Y eso pareciera ser que lo estamos empezando a ver, ¿no? Esa es una pregunta para ti y dejo planteada la de Arturo. Si quieren interrumpirse, bienvenido. Que tiene que ver con la efectividad de la democracia, ¿cierto? Que cruza con la fragmentación, la tensión entre representatividad y gobernabilidad, lo que en inglés le llamamos el delivery. Cuando las democracias no hacen delivery, bueno, son caldo de cultivo, pasto fértil para que emerjan los líderes de soluciones mágicas, los populistas, los autoritarios, y creo que también es parte del desafío. Entonces, parto contigo y luego Arturo. Yo tengo, por supuesto, voy a improvisar, ¿no? Algo que, por cierto, me gusta mucho. Pero yo creo que efectivamente estamos ante un proceso de reversibilidad histórica extraordinariamente poderoso, muy fuerte. Y lo que tenemos que ver es dónde acaba el proceso de reversibilidad histórica, ¿no? Resulta claro que podemos describir más o menos el proceso moderno como un proceso de secularización, para entendernos, ¿no? Un proceso de secularización significa fundamentalmente que, aunque abandonamos las posiciones religiosas, en el fondo vivimos de sus metamorfosis, ¿no? Vivimos de sus transformaciones, ¿no? No hace falta seguir a Carl Smith aquí y decir que en el fondo eso genera una teología política. Yo creo que con Blumenberg, que genera todo un mundo de representaciones, de procedencia teológica, que sin embargo jugamos con ellas en la medida en que sabemos que en el fondo ya no tienen contenido teológico. Y jugamos con la idea de que eso es irreversible. Pero lo mismo no. Y lo mismo no porque creo que esto puede ser relevante, a diferencia de lo que es la evolución de las especies, la evolución biológica, la evolución del psiquismo se da en cada uno de nosotros, en cada ser humano que viene al mundo. Y si ese psiquismo fracasa o se estropea, será inevitable la fijación a la infancia, porque todo ser humano tiene que pasar por la infancia. Pero si su proceso evolutivo, formativo, se estropea, cosa que es posible siempre, lo que tendremos será siempre un elemento infantil, ahí, siempre, porque toda posibilidad de que no se evolucione psíquicamente significa que la infancia se va a hacer completamente presente
en sus aspiraciones de megalomanía, omnipotencia, narcisismo infantil, etcétera, 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 ¿no? Esto significará que en una generación, solo en una generación, la cultura puede ser reversible, completamente. Y todo lo que hemos llamado proceso de intelectualización, proceso de secularización, volver a este infantilismo que es selectivamente afín con una comprensión completamente neurótica de la religión. Yo respeto las religiones. Respeto las religiones fundamentalmente porque no hay ninguna fe que se pueda interpretar solo de una manera, ¿no? Interpretar la fe también es plural. Pero hay un infantilismo religioso. Y si efectivamente lo que estamos produciendo es seres humanos que quedan fijados ahí, estamos generando un caldo de cultivo para ideas fundamentalistas extremas que están más allá de ese universalismo ilustrado, porque el universalismo ilustrado procede de una secularización del universalismo religioso. Pero tú sabes tanto como yo que hay ideas religiosas que no son universales y que pueden hacernos regresar a ideas no universalistas como de predestinados, elegidos, hijos predilectos, pueblos elegidos, que en manos de este tipo de psiquismo omnipotente, narcisista, infantil, puede llevarnos a la catástrofe. A ver, tú cierras. ¿Se oye o no? Sí. Primero tengo que decir que yo no tengo una visión tan apocalíptica como el profesor. Y tampoco creo que Estados Unidos esté en una crisis que corresponda a 100 años o algo por el estilo. Y creo que Estados Unidos va a recuperarse de las terribles situaciones que está hoy día. Desde el punto de, en otras palabras, creo que Trump va a ser derrotado por la realidad. Pero en fin, esa es mi intuición, no. La pregunta va por otro lado, pero quería decir eso. Yo creo que la crisis de la democracia contemporánea a veces tiene que ver con la falta de delivery. En el caso chileno yo creo que tiene mucho que ver con eso. Pero hay otros países donde yo no creo que eso sea el punto central. Y aunque siempre hay un elemento de crisis económica, por ejemplo, si uno examina el caso de Orbán, que es emblemático en Hungría, claro que había una crisis económica y él apareció como el salvador. Pero yo creo que lo que caracteriza a la crisis democrática de hoy es el tema de las redes sociales que, como decía, hacen posible una suerte de democracia directa. Y ese es el problema. Y esa es la dificultad que tenemos hoy día. Ahora, yo pienso que hay muchas regulaciones por pasar en esta materia. Pensemos que hace unos años en Internet todo era gratis, todo era libre. Hoy día cuesta mucho conseguir algo gratis en Internet. No sabemos qué regulaciones van a venir a las leyes, a las redes sociales. Una de ellas debería ser, a mi juicio, que no sea posible el anonimato en las redes, ¿no? Porque me parece absurdo que tú puedes injuriar en un diario y recibes una sanción. En cambio, en las redes sociales no. Y además tiene estos bots que permiten, en fin. Entonces, yo creo que hay muchas regulaciones que van a ir surgiendo por la mala experiencia. Y creo también que la población reacciona a este tipo de cosas. Yo creo que el ser humano tiene una gran capacidad creativa. Cuando yo era niño, recuerdo que mis profesores nos decían, no hay cómo competir con la televisión, es una cosa pasiva, uno se sienta ahí, hay niños como ustedes que están pasando 6, 7 horas en televisión. Hoy día no hay nadie menor de 40 años que vea televisión, ¿no? La gente prefiere actuar, prefiere algo activo. Y entonces TikTok parece imposible de derrotar. La gente no va a abandonar TikTok. Pero hemos visto cómo Facebook, por ejemplo, ha quedado atrás rápidamente. Es decir, el ser humano cambia, evoluciona y reacciona ante las nuevas situaciones. Entonces, tengo una visión un poco más optimista. Bien, qué bueno, qué bueno. Oye, tenemos espacio para un par de preguntas. Les pido que sean preguntas al callo, breves, de forma tal de que podamos darle espacio a todos a preguntar. Juan Manuel, por ahí al fondo. Luego seguimos contigo. Ahí Pablo Ortúzar, por acá. Bien. Muchas gracias. Gracias por la presentación a los tres. Una pregunta muy breve. ¿Qué sugeriría
Óscar Godoy hoy día a los partidos políticos para hacer frente a la crisis de representación que estamos viviendo? Sacamos a José Luis, tomamos tu pregunta ahí. Muchas gracias por el espacio. Mi pregunta va más bien dirigida hacia quizás pensar un poco cuál es la situación de la ciudadanía actualmente en Chile, cuál es el problema que hay actualmente con la ciudadanía y cómo esto finalmente se relaciona con el tema de la representatividad política. En el fondo quiero, pensar un poco cómo la situación actual, tanto como menciona el profesor Fontaine en torno al tema de las tecnologías, las redes sociales, incluso las inteligencias artificiales, puede incluso mermar esta representatividad política de la que estamos hablando, que igual quizás yo estoy más del lado del profesor que acaba de presentar, como esta visión un poco más apocalíptica, pero en el fondo va por ahí. ¿Qué pasa con la ciudadanía y qué pasa con la representatividad política Muchas gracias. hoy en día en Chile? Gracias. Pablo Ortúzar. Sí, muchas gracias. Quería preguntarle al profesor Villacañas él mencionó que las raíces del sentimiento republicano estaban en este mundo previo a la modernidad. ¿Y cuál es la relación de esas raíces con la religión primero? ¿Y qué rol puede tener la religión en recuperar ese sentimiento en un contexto actual? Ya que también parece que las amenazas tienen rostro religioso en algún sentido. Perfecto. Les paso a usted el micrófono. No sé cómo... hay una pregunta directa a usted. Creo que hay una que hubiera dicho Óscar Godoy, creo que la pueden responder ambas, y hay una claramente para ti, Arturo. Bueno, yo no puedo responder por Óscar Godoy cómo él pensaba que los partidos tenían que abordar la crisis, porque justamente cuando él se proponía abordar este tema, lo sorprendió la muerte en su trotadora. Entonces, realmente esa pregunta no la puedo contestar con honestidad. Puedo decir sí algunas cosas generales, pero él en ningún caso era partidario, eso quiero insistir, de la democracia directa. O sea, ese era un punto fundamental. Y una de las cosas, a mi juicio, novedosas del libro, es el análisis que hace Óscar Godoy de Benjamin Constant, ¿no? Un pensador que es anterior a Tocqueville y a Stuart Mill, y que justamente se hace cargo de este tema y sostiene que la gran dificultad de la democracia directa no es simplemente un tema material, sino que es que la división del trabajo, la especialización que ha producido la modernidad, requiere profesionales dedicados a legislar en el fondo. Es decir, la ciudadanía común y corriente, aunque en principio pueda tomar decisiones saltándose los partidos y en forma directa, no va a tener el tiempo, no va a tener el conocimiento, no va a tener el interés para meterse en los complejísimos problemas que están vinculados a cualquier ley que hoy día se discuta, ¿no? Sus efectos buscados, no buscados, en fin, cada uno de estos temas es complicado. Entonces, ahí hay un lugar para la representación. La idea de que los ciudadanos directamente van a estar aprobando leyes es una simplificación, es no entender lo que es en el fondo la división del trabajo de la modernidad. Entonces, ahí me parece que hay un argumento importante que también va en favor de la existencia de partidos políticos y partidos políticos que logren de alguna manera hacer converger intereses dispares dentro de su militancia. Los especialistas, incluso cita él con mucho interés a Stuart Mill, que también tenía la idea de que los legisladores debían ser como especialistas, no estrictamente los representantes. En fin, no quiero entrar en todos los distingos que hace ahí Óscar, pero creo que su intuición central iba por ese lado. Ahora, yo alguna vez conversé con él el tema de las redes sociales, yo le insistía mucho y lo he escrito en alguna parte, lo he desarrollado en alguna parte, que justamente las redes sociales nos han devuelto a la polis griega. Y toda la idea de la democracia americana, y por eso yo tengo fe todavía en la democracia americana, fue que las antiguas repúblicas eran pequeñas ciudades-estados en los cuales, como planteó Madison y convenció a los miembros de la Convención de Filadelfia, una opinión en pocos momentos recorría a toda la asamblea, a todo el mundo. Es decir, era como, y esto es una idea que está ya en Hume, como un fuego voraz que súbitamente se desarrolla y incendia
como lo estamos viendo hoy día con estas cosas virales. Te fijas tú que en cuestión de horas la opinión cambia. Entonces, este es el fenómeno que tenemos hoy día que abordar y que yo estoy convencido que Oscar quería abordar, pero no alcanzó. No, realmente no alcanzó. Bueno, a mí me gustaría decir que yo no soy apocalíptico. Los apocalípticos son los que efectivamente creen que son el pueblo elegido o cosas por el estilo, ¿no? Yo soy creo sinceramente como tú que hay mucha energía política en Estados Unidos capaz de vencer. No creo que Trump sea vencido por la realidad. Caminamos a un mundo en el que centenares de millones de seres humanos no estarán en condiciones de identificar lo que es la realidad, el principio de realidad. Creo que será vencido por fuerzas políticas que tienen pasión política y energía política. Esto es otra cosa. Y por supuesto, creo que la peste de la inteligencia en el siglo XX es la gnosis, esto es, los apocalípticos, que tendrán en mí siempre un pequeñísimo rival afincado a los bienes de este mundo, ¿no? De manera bastante adicta. Desde Mitchell sabemos qué pasa con los partidos políticos. Mitchell, corresponsal de Weber, sabemos lo que pasa con los partidos políticos. Sabemos lo que estos autores llamaban el cinturón oligárquico, el cinturón de hierro oligárquico de los partidos políticos, ¿no? La única manera de romper con esto es la que inventaron el único pueblo que ha mantenido el espíritu republicano en continuidad, que era el de pueblo inglés, que rompió lo que podemos llamar la estructura jerarquizada, lo que Weber llamaba la máquina de los partidos políticos, en la medida en que el representante era representante de distrito, ¿no? Pero en Parlamento y Gobierno, un escrito de 1918, Weber dice, en una situación donde los partidos políticos son burocratizados, las listas son cerradas y el sistema es proporcional, eso es un país que está políticamente muerto. Yo creo que la clave de toda la vida política, en el presente, en el pasado, y creo que en el futuro, está en la vida ciudadana, en la vida urbana. Está en una representación que esté en condiciones de evadir las redes sociales. Tenemos que darnos cuenta que el espacio virtual es la última formación espacial, que está sometida a una guerra mundial. Toda dimensión espacial acaba produciendo una guerra, siempre. La guerra por la tierra, la guerra por el agua, la guerra por el aire, la guerra por el fuego y la guerra por el espacio de la virtualidad. Y como todas las guerras que se libran por un espacio, por el espacio de la Tierra, son guerras que tienen centenares de millones de seres humanos víctimas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que reivindicar que la clave de la representación está en la representación personal. Tiene que haber relaciones personales. Y eso es la vida urbana, que es la que inventa el republicanismo. Por eso yo vengo clamando porque exista un cambio de ley, no del cambio de ley estatal, de la Constitución, no el cambio de ley de las regiones, cambio de ley del poder en España, aquí no conozco, en España, del poder local. Porque si tú das poder político a las ciudades, estás haciendo lo que Maquiavelo decía, líderes que tienen armas propias y que no se van a someter a una jerarquía
de un partido que es una maquinaria que solo va a promocionar, como dijo el augusto y inolvidable Alfonso Guerra, solo va a promocionar al que no se mueve en la foto. Esto es la muerte de la política. Realmente esta es la muerte de la política. Yo creo que el pensamiento republicano está íntimamente vinculado al problema de las comunas, de las ciudades, y está íntimamente relacionado con el problema del federalismo. No hay subsidiariedad sin federación. Lo que no podemos es pensar que vamos a ser subsidiarios respecto de un Estado que lleva 2 siglos monopolizando las estructuras de gobierno. No, eso no sucederá. Subsidiariedad es claramente distribución del poder, es poder local, es poder federal. Y a Pablo yo le diría que tiene toda la razón. El ideario republicano es una manifestación más del ideario de la ciudad, y el ideario de la ciudad es una manifestación más de la comunión, de la estructura comunitaria, que estuvo a lo largo de toda la Edad Media relacionada con la fuerza que podía tener el cristianismo, y que en la modernidad está íntimamente relacionado con la fuerza profética que en un momento determinado tienen los autores reformados. Weber y Jelinek aquí tienen que darse la mano. Lo que sucede en Estados Unidos es que el mismo espíritu, el mismo ethos que produce el capitalismo, produce también los derechos humanos. El propio Weber lo dice. Yo no tengo que hablar ahora de las cuestiones políticas porque el libro de Jelinek me ha demostrado la relevancia de este tema. En este sentido, claro, la reforma protestante que le da nueva fuerza al mito cristiano, una nueva energía al mito cristiano, es la que lleva a pastar directamente con todos los autores ciceronianos. O sea, esto forma parte de la completa equivocación que tenemos acerca de la modernidad. O sea, creemos que la modernidad el republicanismo es Maquiavelo. Maquiavelo es un republicanismo que no tiene ninguna eficacia, ninguna. La eficacia republicana de la modernidad está en Calvino, está en Beda, está en Cromwell, está en los puritanos. Ahí está la eficacia real del republicanismo. Todos ellos citan, está en Milton, todos ellos citan a Cicerón con aprobación y todos citan permanentemente todos los autores que han ido contra la soberanía concentrada. Ir al libro de Beda, ¿no?, sobre el derecho de los magistrados. Todos han luchado contra los poderes concentrados del Estado. Y, por supuesto, han perdido la batalla histórica en los estados continentales, no en el mar. Por lo tanto, la pregunta aquí es, la pregunta que sea de Tocqueville, ¿no?, ¿qué espíritu de gobierno? ¿Qué espíritu de gobierno tenemos una vez que el cristianismo abandonado ha perdido su energía, ¿no? Y aquí es ¿cuál es el sustitutivo de la filía, de la amistad civil? ¿Cuál es el sustitutivo de eso en nuestra vida, ¿no? Solamente ahí puede haber un sustitutivo, una política racional. Kelsen, por ejemplo, una política racionalista. El sustitutivo es que a tu inteligencia le conviene tener una defensa del bien común. Pero ¿qué sucede cuando las redes sociales destruyen todo ápice de inteligencia entre los seres humanos? Este es el punto, ¿no? El problema es que el ideal normativo, cualquier ideal normativo que nos propongamos, tiene que ser comprendido. Y tiene que ser defendido con inteligencia, y tiene que ser defendido con retórica, capaz de mover los espíritus en ese momento. Y todo está en contra de que eso suceda. Ese es el problema, realmente.
Terminó con un tono apocalíptico, pero lleno de cosas buenas de la vida. A ver. Decía Demóstenes cuando venían, ¿no? Los Alejandro. Dice, si nosotros supiéramos que lo hemos hecho bien, ahora tendríamos que estar desesperados. Pero dado que sabemos que lo hemos hecho mal, todavía podemos enmendarlo. Excelente reflexión. Bueno, con esto y a nombre de la Cátedra Tocqueville de la Universidad Adolfo Ibáñez vamos por terminar esta sesión. Le agradecemos al profesor su brillante exposición, su humor, su energía, a Arturo, que prologó el libro, también por su reflexión, a todos ustedes por venir, y los convidamos. Hay un vino de honor a la salida, y este es un libro, profesor, que con su cariño acá le queremos dar. No es tan intelectual, pero sí es de un gran poeta chileno, y una edición muy bonita, así que con mucho cariño. Gracias.